Hablaremos acerca de soporte mecánico circulatorio. Iniciamos hablando que el uso de dispositivos de soporte circulatorio mecánico temporales pues realmente ha evolucionado desde su uso como estrategias de rescate inicialmente en el shock cardiogénico hasta funcionar como una herramienta que se ha utilizado en diferentes aspectos del cuidado cardiovascular. De hecho, ahora se ocurre habitualmente a estos tipos de dispositivos tanto para procedimientos utilizados por hemodinamia, electrofisiología, salas quirúrgicas, cardiovascular y en la unidad de cuidado intensivo en aquellos pacientes con shock cardiogénico asociado a procesos infecciosos que comprometen mucho más en la lesión isquémica coronaria. Esto pues ha dado realmente lugar a una múltiple innovaciones tanto en los diseños, en la tecnología de los dispositivos, contemplándose múltiples dispositivos y variaciones entre ellos. A su vez, pues esto va a requerir un manejo multidisciplinario, un manejo integral, un manejo con no solamente el servicio de la unidad de cuidado intensivo, sino aquellas especialidades de las cuales también son tratantes nuestros pacientes, cirugías cardiotorácicas, el servicio de anestesiología, electrofisiología, cardiología y adicionalmente tener el gran apoyo de personal, enfermería y de personal capacitado para su realización. Pero pues en cuanto a estos dispositivos actuales, primero va a diferir según el nivel de soporte proporcionado, según los efectos hemodinámicos, también vamos a tener en cuenta las contraindicaciones de su uso y sus sitios y sus accesos vasculares y la colocación a su vez. Esto pues realmente debemos de tener muy presente el fenotipo de la patología, la historia clínica, el examen físico, los datos de laboratorio, que a su vez nos va a guiar para tomar decisiones en quiénes sí, en quiénes no y cuáles son los objetivos que nosotros vamos a necesitar pues en estos pacientes. También se debe tener muy en cuenta la experiencia del operador y los recursos institucionales que per se en instituciones que no tienen versus en las que sí tienen, no solo porque debemos de colocárselo pues a todos nuestros pacientes, sino debemos de objetivizar a qué tipo de pacientes y debemos de hacer una selección sobre qué tipo de dispositivos se puede realizar, teniendo en cuenta qué necesitamos, qué tipo de soporte, si soporte univentricular o si soporte biventricular. Estos son los dispositivos disponibles de los cuales pues hablaremos en parte de ellos, como son el balón de contrapulsación intraórtico, la bomba de flujo medio-axial que es el Impella, las bombas de centrífuga percutánea como el TAMDAR HIR, definitivamente la oxigenación por la membrana extracorpórea venoarterial periférica y aquellos centrífugas de origen quirúrgico. Entonces, aquí en esta imagen, ¿cuáles son los dispositivos de soporte circulatorio a nivel ventricular izquierdo nosotros contamos? Pues aquí los vamos nosotros a dividir tanto en flujos pulsátiles como en flujos continuos. En cuanto a los flujos pulsátiles, y el primero que tenemos es el balón de contrapulsación intraórtico, pues aquí se va a utilizar la contrapulsación para proporcionar un adecuado soporte circulatorio y comúnmente, pues este se va a insertar como lo vemos en la imagen a través de la arteria femoral o también se puede utilizar a través de la arteria axilar. En este segundo, que son los dispositivos de flujo mitroaxial, que es el famoso Impella, estos van a atravesar la válvula aórtica a través de la arteria femoral o a través de la arteria axilar y van a extraer la sangre continuamente de la cavidad del ventrículo izquierdo. ¿Esto con qué fin? Con el fin de lograr una descarga a nivel ventricular izquierdo. También tenemos los dispositivos de asistencia percutánea, los transeptales. Estos van a funcionar como una bomba centrífuga y se insertan a través de la vena femoral, a través de un tabique interauricular y hacia la aurícula izquierda, con una cánula de salida hacia la arteria femoral. Estos dispositivos realmente pues también se van a utilizar algunas bombas o van a ser conectados a unas bombas centrífugas que requieren un modo de control y una supervisión permanente como lo observamos en la imagen. En la figura D, pues es donde tenemos nuestra oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial. Aquí pues se va a utilizar también y va a estar acoplada a una bomba centrífuga tanto para extraer la sangre venosa de la aurícula derecha esto va por un filtro a través de un oxigenador y regresa a la circulación arterial a través de una cánula de salida en la aorta.
pueden existir muchos sitios de canulación, generalmente los vasos femorales, los axilares, y también pueden utilizarse mediante tracostomías o esternotomías. Y esta imagen, y la imagen número E, que son los dispositivos centrífugos extracorpóreos quirúrgicos, que realmente pues lo que van a hacer es que brindan un soporte hasta el ventrículo izquierdo, y se utilizan a las vías de acceso mediante la esternotomía y la toracotomía. Estos, pues como estamos en la imagen, la canalización del flujo va de salida, se realiza hacia la aorta. Pero ¿cuáles son los dispositivos que nosotros contamos en cuanto a el soporte circulatorio del ventrículo derecho? Pues tenemos también tanto de flujos continuos como a nivel percutáneo y pues a nivel quirúrgico. La figura A, como lo estamos señalando, estos dispositivos también de flujo microaxial también son igual el Impera anterior, pero pues estos van a ser utilizados para el soporte del ventrículo derecho. Se insertan por vía percutánea a través de la vena femoral y pues dentro de la arteria pulmonar. En el siguiente, que son los dispositivos de asistencia percutánea de doble luz. Estas extraen la sangre de la aurícula derecha o del ventrículo derecho a una bomba centrífuga que va de una forma muy continua, extraerla y la sacan hacia la arteria pulmonar. En esta figura número 6, estas son cánulas percutáneas que extraen la sangre de la aurícula derecha, son llevadas a una bomba centrífuga continua y luego esta sangre es llevada hacia la arteria pulmonar a través pues, de la vena femoral. También pueden tener otros sitios de ingreso como son la vena yugular interna o la subclavia. Y finalmente, en los dispositivos centrífugos extracorpóreos pues de origen quirúrgico, no percutáneo, estos, pues, su sitio de acceso también es a nivel tanto por una esternotomía o toracotomía mínimamente invasiva, pero este tipo de canalización de flujo de entrada se realiza desde la aurícula derecha o el ventrículo derecho y la canalización del flujo de salida va, pues, hacia la arteria pulmonar. Pero entonces, te preguntarán, pues, ¿qué tenemos nosotros que hacer en cuanto a maximizar el beneficio del soporte circulatorio mecánico temporal? Pues realmente el resultado de estos pacientes con este tipo de soporte mecánico depende del equilibrio dinámico entre los objetivos que queremos y queremos de objetivos como recuperación, puente a trasplante, dispositivo duradero o un nivel de soporte requerido como univentriculares o biventriculares, según el perfil hemodinámico que presente, cuáles son las complicaciones relevantes, 1, per se del procedimiento, 2, per se de los accesos venosos, 3, per se de las complicaciones que la inserción de dispositivo pues implica, y el momento y los recursos disponibles que tenemos pues en la institución que le podamos brindar a nuestros pacientes. A su vez, estos dispositivos pues también se dividen si se clasifican también su duración, hay unos de duración corta, comprenden de 7 a 14 días, pues tenemos el valor de contrapulsación aórtico, el tandem HEAR, el Impera, el ECMO, con una duración mediana de 30 días, aquí tenemos el CentriMac, que este es como una bomba de central de flujo continuo que nos va a garantizar más o menos entre 5 litros por minuto. Se puede utilizar para asistencia ventricular tanto izquierda como derecha. Y de tiempo largo, meses o años, como lo vemos, este es el CentriMac y estas dos son de tiempo prolongado que se puede utilizar. Estos realmente son sistemas de asistencia ventricular izquierda, rotatorios, de flujos axiales. Estos son dispositivos que van a succionar sangre del ventrículo izquierdo y lo van a bombear hacia la aorta y el resto del cuerpo. Tenemos estos dos tipos que son el HeartMed y el HeartWare. Realmente son cambios o según la tecnología pues ha avanzado tanto que el paciente se libera de la disposición como tal del dispositivo. Y en esta última imagen que les había mostrado a su izquierda, este es el de última generación, el HeartWare, donde pues es más cómodo para el paciente y funciona, como le mencioné, como de tiempo prolongado para aquellos pacientes a quienes no fueron beneficiados con los anteriores y desafortunadamente pues estos dispositivos son muy costosos y pues difíciles de que sean utilizados por nuestros pacientes.
¿Cuáles son las intenciones a tratar? Pues ya los había mencionado, como puente de recuperación frente a pequeñas o a grande compromiso cardíaco, con patología reversible, como en aquellos pacientes con shock, miocarditis de origen séptico. De hecho ya lo tuvimos pues en uno de nuestros pacientes. También como puente a la candidatura, esto pues en el momento, pero que creemos que pueda llegar a utilizarlo en un futuro. Como puente a trasplante, como puente a la decisión cuando la evolución del paciente pues no es clara en el momento, y como puente de terapia de destino en aquellos pacientes que van a requerir asistencia mecánica de largo plazo, como los que les acabo de mencionar. Pero debemos nosotros de tener en cuenta en qué momento o en qué estadio de la patología, de todo un shock cardiogénico, son candidatos nuestros pacientes. Entonces, tener muy en cuenta que tenemos la escala Intermax, que esta pues nos va a permitir como una estratificación de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca avanzada, que según su perfil hemodinámico y el grado de órganos como tal, permite optimizar la predicción de su riesgo preoperatorio y su gran compromiso. Esto a su vez aquí pues nos lo clasifican en 7 o nos lo estratifican en 7 ítems, donde hablaremos nosotros no solamente el paciente que está intrahospitalario, que necesita manejo intrahospitalario, sino el paciente que también requiere manejo ambulatorio. Pero para nosotros, y la base de esta charla, es en qué escala de nuestro paciente va a requerir asistencia ventilatoria. Pues en una escala Intermax 1, que es donde nuestro paciente cursa con inestabilidad hemodinámica, pese pues a las diferentes o al diferente soporte hemodinámico, tanto vasopresor como inotrópico. Y no podemos olvidar, según la última definición de shock cardiogénico, donde nos habla de, donde nos clasifica también al paciente en 5 categorías según el riesgo, que va desde el shock hasta el extremo, y a su vez pues esto nos lo clasifican como de la A al E. Pero ¿cuál de nuestros pacientes va a requerir asistencia ventilatoria? En aquellos pacientes que presentan un parada cardíaca con reanimación cardiopulmonar en curso, un parada cardíaca y que requiera una oxigenación por membrana extracorpórea, es decir, la etapa E de nuestros pacientes que cursan con shock cardiogénico. Y en cuanto a la decisión del implante, pues acá se tiene muy en cuenta un estudio del Shock 2, del cual ya les voy a hablar, donde tiene en cuenta el valor de contrapunción y básicamente tiene unas consideraciones. Aquí nos mencionan que aproximadamente el 50 al 60% de los pacientes que sobreviven actualmente sin ningún tipo de dispositivo, lo vemos en la imagen, los que están en la imagen, al círculo de la cohorte A, donde la inserción de algún tipo de dispositivo en este grupo de pacientes pues no tendrá ningún impacto en la supervivencia, o incluso puede llegar a generar algún tipo de complicaciones que pueden llegar a ser relacionados al dispositivo por sí, lo que pues podría generar alto riesgo de mortalidad, motivo por el cual vemos como en la imagen pues va hacia el descenso. A su vez, tienen en cuenta que el 40 a un 50% de estos pacientes no sobreviven. Y en este grupo de pacientes pues pueden haber situaciones inútiles en las que realmente el soporte circulatorio pues no va a cambiar ningún escenario. Y aquí lo hemos señalado como en la cohorte tipo C, donde con o sin, pues no va a cambiar realmente la decisión de los pacientes. Sin embargo, tenemos la cohorte B, donde el 15 y el 50% de estos pacientes con shock cardiogénica podrían llegar a ser candidatos adecuados para recibir algún tipo de asistencia circulatoria. En la imagen superior, en este rombo, pues nos hablan sobre todo debemos de tener presente uno de nuestros objetivos y sobre todo hacer algunas preguntas sobre la decisión en el momento de la selección de este tipo de soporte, como son el tiempo óptimo del implante, posibilidades de sobrevivir versus sea este tipo de procedimientos sean futiles para el paciente, y tener muy en cuenta las posibles complicaciones asociadas pues a este tipo de asistencia, logrando así que per se que ya nuestro paciente cursa o con un síndrome de disfunción multiorgánica pueda llegar a ser útil y pueda llegar a ser útil o no útil para nuestro paciente. Entonces, estos dispositivos percutáneos del ventrículo izquierdo, pues ahí a grosso modo les menciono que tienen pues como los dos tipos, los de el Impera o los dispositivos centrífugas corpórea. Estos pues realmente su base fisiológica es que nos aumenta el gasto cardíaco, nos aumenta el poder cardíaco y sus presiones arteriales medias con el fin de
aumentar mucho más las presiones sistémicas y las presiones coronarias. Esto a su vez, como va a producir algo que se llama una descarga a nivel del ventrículo izquierdo, pues va a reducir la presión final de la diástole del ventrículo izquierdo, lo que va a generar un descenso en la tensión de la pared, por lo tanto, una demanda o menor demanda de oxígeno del miocardio y menor compromiso a nivel de la célula miocárdica. Hablando ya del balón de contrapulsación aórtico, en breves o a grosso modo, pues tener en cuenta que este se puede insertar a través de la arteria axilar, a través de la arteria femoral, utiliza la contrapulsación tanto para aumentar la presión arterial media y la presión de perfusión coronaria del gasto cardíaco, que son pues los fines, como la estrategia fundamental de esto. Generalmente nos puede aumentar un gasto cardíaco entre 1 litro por minuto, lo que pues va a resultar en una disminución de esta presión del ventrículo izquierdo, de la presión diastólica al final del ventrículo izquierdo, del estrés de la pared del ventrículo izquierdo y de la demanda del oxígeno miocárdico. Vamos a tener aquí para este tipo de soporte, pues tiene varios factores como la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la resistencia vascular sistémica, ya que la contrapulsación de este tipo de balón de contrapulsación intraótica pues va a estar sincronizada con el ciclo cardíaco. Por tanto, si existe alguna alteración en la frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco, pues realmente pues tendremos un mal funcionamiento de este dispositivo. A su vez, tener muy en cuenta que en pacientes que presentan taquicardia persistente, pues va a reducir el tiempo transcurrido entre la diástole, limitando pues en la insuflación de este y en consecuencia pues aumentando o teniendo generalmente compromisos a nivel de la perfusión coronaria, lo que a su vez pues va a generar como una especie de sincronía entre estos mismos. Esta es una publicación donde nos hablan del balón de contrapulsación intraaórtico en el infarto del miocardio complicado por shock cardiogénico. Este es el estudio Shock 2 que les mencionaba. Esto fue valorado, o sus resultados se valoraron a finales 12 meses después de haber terminado. Este es un ensayo prospectivo aleatorizado multicéntrico donde se randomizan 600 pacientes que cursan infarto miocardio y shock cardiogénico que a su vez fueron llevados o no al uso de balón de contrapulsación intraaórtica. Acá, pues los 2/3 de estos pacientes pues presentaban infarto agudo de miocardio, el 95% fueron llevados a angiodisplasias, de estos el 90% se les colocó un stent. Y en la imagen que tenemos a la derecha, donde nos hablan de múltiples estudios, voy a enfocarme en este estudio, generalmente el Shock 2, donde nos hablan que la mortalidad o el ECO primario, evaluando la mortalidad a los 30 días, no diferió de manera significativa entre ninguno de los dos grupos, correspondiente al 39% en el grupo de balón de contrapulsación intraaórtica con respecto a 41% en el grupo de control, con una P no estadísticamente significativa, con un intervalo de confianza de 0.8 a 1.18. En cuanto a los endpoints secundarios, pues tampoco se comprobó que existían diferencias significativas. Esto en cuanto al tiempo de estancia en la unidad de cuidado intensivo, la dosis y la duración del soporte vasopresor o los niveles de lactato. Y evaluando la seguridad, pues también se comprobó que no existían diferencias significativas, esto hablando en cuanto a las tasas de hemorragia, las complicaciones y las isquemias periféricas. Sin embargo, en varias publicaciones ya del New England europea, donde hablan inicialmente, donde se tenía que el uso de balón de contrapulsación, esto fue sobre el 2012, lo tenían como un grado de recomendación 2B actualmente, y en las últimas pues definitivamente esto ha cambiado y la grado de recomendación pues ha sido recomendación 2A, 12, perdón. Entonces, en cuanto al balón de contrapulsación intraaórtico, como les mencioné, pues, sin embargo, a pesar de, pues, sigue siendo la más utilizada, mucho más fácil el acceso y lo encontramos más en las instituciones. El uso pericárdico de las cirugías cardíacas en China generalmente su uso es mucho más frecuente y, pues, como les había mencionado, su utilidad en el shock cardiogénico, pues, realmente no está tan justificado el uso rutinario de este. Convirtiéndolo como, o queriendo nosotros utilizar como una estrategia de reperfusión precoz, y en aquellos pacientes que presentan shock cardiogénico con tratamiento óptimo, pues realmente pues no, su utilización no debe ser como primera de elección.
Hablando del Impera, pues, pero el Impera pues, del lado izquierdo, pues aquí estos vienen de diferentes tamaños, a su vez pues nos van a generar un flujo continuo de un 2.5 a 5 litros por minuto. Existen múltiples dispositivos de Impela, sin embargo pues estos se pueden, como lo vemos ahí, se pueden insertar percutáneamente a través de la arteria femoral. Hay otros que pueden utilizarse a nivel de la arteria axilar. Conclusiones, su flujo de la bomba va a estar determinado por la diferencia entre la presión de la aorta y del ventrículo izquierdo, generando un nivel de soporte de este tipo de bomba. A su vez existen otros tipos de Impela, como es el Impela MCP con asistencia SMART, que va a proporcionar múltiples mediciones tanto a nivel de la presión arterial media junto con la potencia cardíaca en tiempo real y pues va a respaldar mucho más su utilización. Existen una serie de contraindicaciones de las cuales las hablaré en una diapositiva al final, de los cuales pues no se debe considerar y no se debe considerar pues la utilización. Estos dispositivos generalmente hay algunos que miden sobre 3.5 que deben de estar por debajo de la válvula cardíaca en el centro del ventrículo izquierdo como lo vemos en la imagen, ¿sí? Y la migración o el hecho de que no esté en una adecuada posición, pues primero no vamos a tener un adecuado, el objetivo del requerimiento del soporte hemodinámico pues no va a ser útil y pues no vamos a tener pues ningún tipo de objetivo como tal. Hablando del Tandem HEAR, este Tandem HEAR pues es un dispositivo que va a estar conectado a una bomba centrífuga que va desde la aurícula izquierda al sistema de la arteria femoral, se inserta como una cánula de entrada transeptal a través de tanto de la vena femoral hacia la aurícula izquierda, mientras se coloca una cánula de salida hacia la aorta descendente, como lo vemos en la imagen, evitando así un compromiso o generando una descarga a nivel ventricular izquierda. Este dispositivo funciona con un motor electromagnético extracorpóreo que va a impulsar pues esta velocidad y puede suministrar flujos de hasta 5 litros por minuto. La implementación o utilizar este tipo de dispositivo pues realmente es un gran desafío, puesto que tienen que hacer una punción transeptal y pues esto en situaciones de emergencia puede llegar a ser catastrófico y se necesita de personal entrenado para este tipo de dispositivos. En cuanto a los dispositivos percutáneos del ventrículo derecho, pues asimismo como tenemos el soporte del ventrículo izquierdo, pues aquí van a ser muy similar a los dispositivos de ventrículo izquierdo. Vamos a tener generalmente los microaxiales y los extracorpóreas. Estos que van a hacer, pues van a reducir directamente las presiones de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Asimismo van a aumentar el flujo sanguíneo a través de la arteria pulmonar, lo que va a generar pues como tal aumentos de esta presión de la arteria pulmonar media, mejoran la precarga del ventrículo izquierdo y a su vez el gasto cardíaco en el contexto de que el paciente presente una función ventricular izquierda preservada. En cuanto al Impela, pero pues el Impela para asistencia ventricular derecha, pues realmente va a generar, se coloca un dispositivo a nivel de la vena cava inferior y va a suministrar sangre desde la área de la entrada hacia la apertura y de la salida de la arteria pulmonar. Aunque faltan datos realmente para su uso rutinario, pues se otorgó la autorización del uso de estos para tratar pacientes con patología ventricular derecha que están relacionados con embolias pulmonar y sobre todo pues estos, según el estudio que mencionaban, fueron más utilizados posterior a la pandemia junto con donde se evidenciaban pacientes con embolias pulmonares de origen infeccioso por esta patología. En cuanto al Protect Duo, pues difiere del Impela, también es de asistencia ventricular derecha, en su diseño y que es de doble lumen que se va a dirigir que dirige la sangre de la aurícula derecha hacia la arteria pulmonar y está conectado pues a una bomba centrífuga continua. Esto nos admite hasta ciertos flujos como de 5 litros por minuto de flujos sanguíneos, se puede conectar, va a un oxigenador para valga la redundancia, la oxigenación de terapia, mejor dicho, va conectado a terapia ECMO.
Y pues estos se pueden, normalmente pues vienen varias presentaciones y se pueden insertar a través de tanto la vena yugular interna derecha. En esta cánula de doble, las cánulas de doble luz, pues es otro dispositivo de asistencia ventricular derecha que se inserta a través de la vena yugular derecha y se conecta a una bomba centrífuga mediante un oxigenador si es necesario. Permítame proyecto este video, donde a diferencia del Protect Duo, pues este tipo de asistencia con cánula de doble luz va a drenar la sangre tanto del ventrículo derecho y la devuelve a la arteria pulmonar. A su vez, pues esto también nos va a emitir flujos hasta de 5 litros por minuto. La inserción a través de la vena yugular interna de estos dispositivos pues pueden permitir una mayor movilidad del paciente con un dispositivo insertado a través de la vena femoral y también se pueden proporcionar soporte percutáneo con dispositivos de asistencia ventricular derecha mediante el uso de estas dos cánulas colocadas. Este tipo de circuito, pues también algunos va a ser o deben de ser conectados a una bomba centrífuga como coayudante del soporte circulatorio agudo. Esto es algo muy similar como al Centrimag, que va a constar de como un rotor magnético que se puede utilizar para brindar soporte o no conectado a la terapia ECMO, como lo vemos en la imagen. En cuanto a la oxigenación por membrana extracorpórea, no me voy a detener, voy a hablar muy oficial de él, no voy a detener, pues es un tema de charla específicamente para terapia ECMO, sin embargo, pues esto es su base fundamental, ellos logran extraer sangre venosa de la aurícula derecha a través de un oxigenador de membrana que va a ser dirigido hacia la circulación arterial por cánulas de salida. Esto generalmente, este tipo de cánulas venosas va a diferir de ciertos tamaños, ciertos frames, que se van a insertar tanto, como lo vemos en la imagen, a través de una vena femoral y se avanza hasta la aurícula derecha, mientras que la cánula de salida va hacia flujo arterial, que va insertado desde una arteria femoral. Otros sitios de canulación incluyen tanto los vasos axilares, mediante toracotomía o mediante esternotomía. Sin embargo, pues este es un tipo de soporte tanto que puede funcionar biventricular como con oxigenación sanguínea, puede tener una duración, como les había mencionado previamente, de entre 15 a 30 días y tiene unas connotaciones, es que puede llegar, esta terapia puede ser venovenosa. Generalmente se utiliza más para aquellos pacientes que requieren soporte respiratorio y venoarterial para aquellos pacientes que requieran soporte de tipo cardiopulmonar. Aspectos de esto, pues nos va a generar un flujo de 3 hasta 7 litros, la canalización puede ser periférica, puede ser central, va a requerir anticoagulación, su objetivo principal que disminuye la precarga, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Hablando algo muy rápido de los efectos hemodinámicos de este tipo de terapia ECMO-venoarterial, pues estos vienen según, como les había mencionado, según la canulación, el estado de volumen, la velocidad que puede ir hasta 8 litros, como le mencionaba en la diapositiva anterior. Los objetivos de esta terapia hemovenoarterial son mejorar la circulación sistémica y reducir la demanda miocárdica mediante la disminución de la precarga del ventrículo derecho, generando obviamente gran compromiso o favorable a nivel de flujo sanguíneo pulmonar y a nivel del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. A su vez, o además de esto, se logra disminuir la presión venosa central, mejorando el flujo sanguíneo a los órganos y la circulación portal. Sin embargo, tener muy en cuenta que esta terapia aumenta el flujo, aumenta la poscarga ventricular derecha, que puede llegar a aumentarla y puede provocar un aumento de la tensión de la pared ventricular, lo que va a generar las presiones de enclavamiento de estos vasos pulmonares y la demanda de oxígeno al miocardio, lo que puede ser potencialmente que impida una recuperación cuando se requiere a soporte ventilatorio izquierdo. Otros efectos pues hemodinámicos a su vez aumentan, van a aumentar la poscarga, esta puede atenuarse mediante reducciones de la resistencia vascular sistémica en la descompresión. No existen recomendaciones realmente como cómo establecer la descompresión de este ventrículo izquierdo, sin embargo, las indicaciones comunes incluyen la presión de enclavamiento capilar,
preexistente, mayor más o menos como mencionaban de 15, de 20, o de la presión arterial sistólica de la arteria pulmonar por encima de 25 milímetros de mercurio cuando pues se recibe apoyo. El cierre de la válvula aórtica durante todo el ciclo cardíaco, pacientes con edema pulmonar, arritmias ventriculares, pues y distensiones del ventrículo izquierdo deben ser observados y deben ser determinados mediante vigilancia ecográfica. Estos pacientes que van a cursar con shock cardiogénico, pues realmente se ha demostrado que esta descarga a nivel ventricular izquierdo asistida tanto por flujos microaxiales que van a ir conectados pues como tal al terapia ECMO, pues van a disminuir una mortalidad a los 30 días, pero pues su uso realmente sigue siendo muy controvertido sobre pues las tasas de complicaciones que a su vez por solo dispositivo pues estas se pueden llegar a presentar. ¿Cuáles son las complicaciones de la terapia ECMO? Pues realmente complicaciones en la hemorragia entre el 30 y el 42%, las isquemias miembros inferiores de 11-17% de los casos van a requerir de estos fasciotomías y entre ellos muchos pues también como tal amputaciones previos a complicaciones de estas isquemias, eventos cerebrovasculares con una prevalencia del 4%, no solamente asociados a sus dispositivos, sino a, pues, a múltiples causas factoriales como las que cursa nuestro paciente. Otro tipo de complicaciones infecciosas, lo cual generalmente fúngicas, bacilos gram negativos, que esto pues nos va a aumentar mucho la mortalidad en un paciente que previamente se encuentra inestable, y a la oxigenación diferencial como el síndrome de alergia. Hablando propiamente en cuanto a la reanimación cardiopulmonar después de una parada cardíaca, pues en comparación con la reanimación cardiopulmonar convencional, pues se ha logrado demostrar que la reanimación cardiopulmonar extracorpórea pues va a permitir aumento de la presión de perfusión coronaria y las tasas realmente van a ser de desfibrilación van a ser mucho más exitosas con un retorno a la circulación espontánea previamente, que esto va a generar pues mayores tasas de supervivencia y pues van a disminuir los efectos neurológicos que como tal pues estos implican. Mediante los dispositivos centrífugos extracorpóreos quirúrgicos, que las últimas imágenes de que les mostraba de las dos fotos iniciales de soporte ventilatorio, tanto derecho como izquierdo, pues también va a promocionar cierto tipo de soporte hemodinámico de forma temporal que puede ser tanto univentricular o biventricular. Esto mediante cánulas que van a ser implantadas de forma quirúrgica y van a ser conectadas a bombas centrífugas extracorpóreas. Su implantación se realiza mediante esternotomías o toracotomías que son mínimamente invasivas. Aquí tenemos el CentriMac que puede llegar a proporcionar fluos incluso hasta de 10 litros por minuto. Dentro de estos pues es como la bomba, el tipo de bomba mucho más utilizada y está aprobada para el uso prolongado debido a su perfil de hemocompatibilidad favorable con bajas tasas de hemólisis. Acá tenemos algunas complicaciones asociadas a estos tipos de dispositivos temporales que pueden abarcar desde complicaciones tanto a nivel cardiovascular, hematológico, inmunológico, neurológico, como lo observamos en la imagen a su izquierda, que pueden ser tanto intrínsecas propios de este tipo de dispositivo. Estas complicaciones también pueden variar y pueden sorpresarse frente al beneficio clínico potencial para cada paciente. Fue como les mencionaba al inicio, debemos de tener en cuenta su fenotipo, la historia clínica, los objetivos que queremos con esta paciente, puesto que no podemos hacer algo fútil en un paciente en busca de mejorar un estado hemodinámico que parece que ya esté comprometido, generando mucho más complicaciones, más riesgo-beneficio de que nuestro paciente requiera. Y ya hablando en cuanto a las complicaciones, a las contraindicaciones y las complicaciones específicas según el tipo de dispositivo, pues hablaremos de ellos en cuanto a este tipo de balón contrapulsado intraaórtico. Las contraindicaciones, pues definitivamente serán la insuficiencia valvular aórtica, moderada grave, la enfermedad vascular periférica grave y la disección aórtica totalmente contraindicado. Y pues aneurismas aórticos. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones específicas en un asociado pues a la utilización de este dispositivo? Pues las lesiones renales, las lesiones intestinales, la ruptura de este balón, una embolia pues debido a una ruptura de una placa teromatosa y pues la isquemia de las extremidades. Hablando en cuanto a la bomba de flujo microaxial, sus contraindicaciones, pues
todo lo que sea compromiso a nivel ventricular izquierdo, la insuficiencia valvular aórtica moderada grave, un trombo ventricular izquierdo, una válvula aórtica mecánica, pacientes con enfermedad vascular periférica con disección aórtica. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones específicas de su dispositivo? Pues pacientes que cursen con arritmias ventriculares malignas, lesión cardíaca, hemólisis o isquemia de las extremidades. En cuanto a el Thunder Hill, pues una de las contraindicaciones, pues, recordar que este cuadrícula izquierda tiene unas contraindicaciones serían las insuficiencias valvulares aórticas también graves, enfermedades vasculares periféricas, como les mencionaba en las anteriores, y complicaciones específicas del dispositivo, pues la embolia gaseosa, isquemia de las extremidades y suites. En cuanto al Centrimac, pues estas también vienen tanto de la aurícula, este es también transeptable, ¿no? Recordar que viene tanto de la aurícula, ventrículo derecho de la arteria, las contraindicaciones, la válvula tricuspide, pues, o que pulsen con una válvulas pues mecánicas de este mismo, una estenosis grave de la válvula tricuspide, una estenosis tanto o insuficiencia grave de la válvula pulmonar, pacientes que cursen con trombos a nivel de la vena cava o del aurícula ventrículo derecho. Las complicaciones específicas de este tipo de dispositivos Centrimac, pues la lesión cardíaca, el taponamiento cardíaco. Ya hablando de la oxigenación por membrana extracorpórea, pues que esto es de tener muy en cuenta que va de aurícula derecha, arteria femoral. Las contraindicaciones, la insuficiencia valvular aórtica grave, la enfermedad vascular periférica y complicaciones asociadas al dispositivo, pues la isquemia de extremidades, edema pulmonar, trombos intracavitarios. Y en cuanto a la parte quirúrgica, que pues, tener en cuenta que esto va de aurícula o ventrículo izquierdo a la aorta, las contraindicaciones, pues que el paciente no sea candidato a algún tipo de procedimiento quirúrgico y las complicaciones específicas de dispositivo, pues son complicaciones asociadas pues como tal a su sitio de ingreso quirúrgico, como pues la esternotomía o la toracotomía, teniendo en cuenta el alto riesgo de sangrados mayores que presentan este tipo de pacientes. Finalmente, podemos concluir que pues el soporte circulatorio y shock cardiogénico pues realmente va a prolongar, va a mejorar su estado hemodinámico y va a prolongar la supervivencia en estos tipos de pacientes que cursan con patologías de compromiso cardiovascular. Su uso tiene múltiples, no solamente lo podemos utilizar en pacientes con shock cardiogénico, sino en otros tipos patologías que cursen con arritmias ventriculares que a su vez requieran algún tipo de asistencia a procedimientos percutáneos, lesiones cardíacas asociadas a otro tipo de patología per se que la haya agudizado con una miocarditis séptica, que su uso y la utilización pues va a requerir un equipo multidisciplinario para la adecuada selección de nuestros pacientes con el fin de lograr un riesgo-beneficio exitoso en estas patologías de ser nuestros pacientes y que la tecnología que estemos utilizando y la que tenemos a la disponibilidad de la institución pues realmente sea un recurso que no podemos mencionar que valga la pena utilizarse porque todo vale la pena para nuestros pacientes, sino que haciendo un equilibrio, una balanza, pues realmente vayamos a tener algún efecto beneficioso en nuestros pacientes. A su vez, pues la mayor parte de la evidencia promueve y previene estudios observacionales, pues es muy importante desarrollar trabajos que apoyen la utilización de este dispositivo, pero pues realmente la cantidad de pacientes pues muy selectivos, sobre todo en nuestras unidades y sobre todo que múltiples instituciones o unidades de cuidados intensivos pues no cuentan con este recurso. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado. Bueno, gracias, Franci. No sé si en el auditorio hay alguna pregunta o algún comentario de esta charla de los doctores que están acá. ¿Alguien quiere opinar algo? Buenos días, profe. Gracias, Franci, por la charla. Hola, Juan Carlos. No, estábamos comentando que, pues, si bien el balón sigue siendo como muy, de todos estos grandes dispositivos, sigue siendo el que menos evidencia y uso tiene actualmente, pues, en realidad es el que nosotros tenemos, ¿no? Y es el que usamos regularmente aquí en las unidades cuando tenemos choques refractarios con un componente cardiogénico así severo e importante.
Entonces, pues no, como diríamos, no subestimarlo, porque pues hemos tenido muy buenos resultados en los pacientes. Quisiéramos tener acceso a todos esos otros dispositivos, pero pues digamos, cuando yo hice esa revisión nos dimos cuenta que un HeartMate puede estar costando $600.000 y pues eso es algo que sencillamente está fuera de nuestros recursos y posibilidades. El balón comparativamente pues es mucho más barato y puede mostrar excelentes resultados, digamos, costo-beneficio, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, tendríamos que hacer una revisión de las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones del balón de contrapulsación. Yo estoy de acuerdo que es parte del armamentario terapéutico que tenemos en un momento determinado, pero a veces se abusa de su uso y se coloca sin